Si me ayudan a inclinar sus rostros, Señor, hoy estamos aquí cumpliendo tu plan eterno, Señor. Abre nuestros corazones, nuestra mente. Queremos que este tiempo sea para que tú nos hables, Señor. Te pido una oración especial por mí, Señor, para que yo solo sea un instrumento. Controla mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Que sea lo que tú quieras, Señor, que se cumpla hoy tu voluntad. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Muy bien, esta semana tocó el capítulo 11 y 12 de Levítico. ¿Quién tuvo oportunidad de leerlo? Muy bien, muy bien. Incluye el versículo lema de Levítico 11:45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces es un capítulo retador, va a haber exhortación. Vamos a ir a través de las preguntas porque seguramente ustedes tienen dudas, entonces vamos primeramente a contestar esas dudas en relación a los animales, cuál era la connotación, el tema de guardar ciertos días, el tema de la purificación. Y después vamos a ir a un clímax. Dios nos va a hablar fuerte el día de hoy. Es su palabra, vamos a ir a través de ciertos versos que nos van a llevar a la reflexión acerca de cómo estamos viviendo la vida del día de hoy, nuestro día a día. Para los que toman notas, que espero que sean todos, yo los motivo a tomar notas. Nuestra formación fue dada de ir a asistir a la escuela y todo lo que absorbíamos por parte de nuestros profesores, pues era tomar notas. Mucho se quedaba porque tomábamos notas. Entonces, para que se vaya con nosotros, los motivo a tomar notas. El título del mensaje de hoy se llama Llamado a ser hijo, separado para Dios y enseñado a cumplir su palabra. Llamado a ser hijo, separado para Dios y enseñado a cumplir su palabra. Entonces tenemos, antes de partir, vayamos sobre la parte que no se nos debe de perder en el mapa, ¿sí?, estratégico de Dios en relación a su pueblo y en relación al Cordero de Dios que es Jesucristo y a la salvación y a la época de gracia. Sabemos que lo saca de Egipto, ¿sí? Y después viene la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, ¿sí? Moisés baja, los encuentra adorando, ¿sí? El becerro rompe las tablas, vuelve a subir, baja, ¿sí? Y después sabemos que Dios está en control, es decir, da una ley moral, pero se sabe que somos pecadores y que seguramente vamos a fallar. Entonces da una ley ceremonial para expiación y que el pecado no sea borrado, pero sí sea oculto, ¿sí? Damos una ley ceremonial donde hay ritos, todos los capítulos del 1 al 10 está lleno de rituales. Después el capítulo 11 viene a hablar de lo limpio y de lo inmundo, ¿sí?, de lo que no es puro, no, lo que es abominable para Dios, ¿sí? Definitivamente en capítulo 11 viene ciertos animales que el hombre, que el pueblo de Israel, propiamente el pueblo de Israel, recordemos que todo esto es dado al pueblo de Israel, ¿sí? Vamos a hacer esa separación entre Israel y la iglesia. El pueblo de Israel le dan una receta específica, puntual, sobre los animales que no podía comer, ¿sí?, sobre ciertas cosas que eran impuras, ¿sí?
y después más adelante sobre ciertos periodos para volver a ser ceremonialmente puro. Y vamos a atender esa pregunta de ceremonialmente impuro, ¿eso qué significa, no? Entonces, recuerden que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo estaba formando, como yo enseño a Nicole, como seguramente ustedes enseñan a sus hijos, yo a Nafer, a Nicole, ustedes los van formando y los cuidan de ciertas cosas, ¿sí? Para que no corran peligro, ¿sí? Estaba enseñándoles sobre obediencia de manera que los israelitas pudieran progresar espiritualmente, ¿sí? No obstante, vamos a dirigir nuestra atención a las leyes que se relacionan con estas cosas que acabo de mencionar para descubrir el principio, ¿sí? En cuanto a las realidades espirituales. Hay principios ahí escondidos, es decir, hay dos connotaciones. La primera, había una connotación de higiene, de cuidar a sus hijos, ¿sí? Todavía no había medicamentos ni antibióticos. La carne de cerdo que prohíbe comer es susceptible a la triquinosis, es un organismo que es muy fácil que se adquiera, no había refrigeradores, ¿sí? No había cómo desinfectar la carne, seguramente los estaba protegiendo sobre esas enfermedades porque quien la recibiera pues era casi seguro que moría, ¿no? Entonces, los mariscos, si no se cocinan de manera adecuada, los que conocen del tema de la cocina, del tema culinario, pueden producir un veneno mortífero, ¿sí? Si no se cocinan adecuadamente o si no se comen en cierto momento. Las aves carroñeras, que ahí está hablando que hay que evitarlas, ¿sí? Es porque comen carne, ¿sí? Y seguramente, y otras comen, unas comen carne muerta y otras comen carne, y seguramente ahí hay un tema con la sangre que comieron, y de esa los estaba protegiendo con la sangre de esos animales, o pudieran haber comido cualquier otro tipo de carne, hasta de humano, ¿sí? Entonces los estaba protegiendo sobre esas cosas. En Levítico capítulo 11 menciona 31 veces inmundo y 11 veces abominación. Entonces creo que va muy claro hacia dónde está apuntando este capítulo 11 en relación a lo que es abominable para Dios y lo que es inmundo para Dios. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Estamos apenas sentando las bases de lo que ha de venir. ¿Sí? El vocablo hebreo limpio va más allá de estar libre de toda contaminación o mancha. El vocablo hebreo utilizado es tajer, ¿sí? Que quiere decir brillante, ser puro, sano, claro, no adulterado, incontaminado, inocente o santo, ¿sí? Limpiar, limpio, purificación, purificar, denota todas esas palabras o connotaciones. Y usado en la ley de los alimentos significa algo más que físicamente limpio. Lleva en sí la connotación de ser libres de toda contaminación o mancha, e implica pureza que la religión, la relación con Dios requiere, ¿sí? Para estar en esa comunión, en un servicio ceremonial. Seguramente hemos conocido el vocablo kosher, ¿sí? Que es el que te dice, sabes que todo esto te aseguramos que toda esa ley la cumple, ¿sí? No obstante, en el versículo 32 de Levítico 11 dice, entonces quedará limpio. O sea, había alimentos que estaban, había un proceso para la limpieza, pero bueno, antes de seguir por ahí, quiero hacer una breve nota acerca de los animales que se podían comer. Eran los que rumian, y los que tienen la pezuña hendida. ¿Sí? A ver, ¿todos pueden hacer esto? A ver, hagan así. ¿No? Bueno, se van a acordar. Pezuña hendida y rumian. Pezuña hendida y rumian. ¿Sí podemos? De entre los animales, versículo 3, de entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos y rumia, comerán, ¿sí? Y bueno, pues el versículo dice que tenía que estar completamente dividida,
separada, como es el buey, el ganado vacuno, el carnero, la cabra, ¿sí? Y había otros que aunque tenían la pezuña dividida, ¿sí? No rumian como el cerdo, ¿no? Pero vamos a este contraste, permítanme hacer este ejemplo en relación al cerdo. Así se pudiera criar un puerco en incubadora, administrarle antibióticos, bañarlo diariamente, descuartizarlo en una sala de hospital totalmente esterilizada, ¿sí? Con la aplicación de rayo láser, ¿sí? Aún así, el pueblo de Israel no se podría comer sus chuletas y costillas, porque hay una connotación espiritual. Hay un tema de higiene, pero la segunda connotación es un tema espiritual, donde Dios llama y Dios define a ese animal que es inmundo. Y el que toque su cuerpo es ceremonialmente impuro. Está definido por Dios, ¿sí? O sea, hay una connotación donde nos cuida por la higiene, pero hay otra connotación sobre lo espiritual. Por eso es que el Levítico, ¿sí? Habla de los camellos, de los conejos que son inmundos, ¿sí? Y hay una connotación de vivir separado. Voy a ir a lo siguiente. Seguramente el pueblo de Israel, cuando estaba dando Dios estas leyes, bueno, pues hacia los sacerdotes les estaba quedando muy claro el tema a los sacerdotes sobre puntualmente qué tipo de holocausto, qué tipo de ofrenda de paz, qué tipo de expiación, ¿sí? Pero sobre todos los demás, y permítanme la palabra sobre el pueblo, sobre, como dicen en el norte, sobre la raza, ¿sí? ¿Qué tan conscientes les estaba quedando toda esta relación de permanecer puro? Entonces, como Dios está en control de todo, nosotros nos podemos olvidar de orar, nosotros nos podemos olvidar de leer la palabra de Dios, pero no nos podemos olvidar de comer. Entonces Dios estaba conectando el día a día del quehacer judío para que cuidaran, ¿sí?, de la preparación de los alimentos, de la selección de los alimentos, y entonces conscientemente vivieran este principio de estar separados para Dios. Yo me rompo una pierna, no voy a trabajar, pero de ese día como, ¿sí? Entonces, en todo ese proceso de selección, preparación, las amas de casa eran muy importantes y tenían que cuidar todos estos principios. Entonces, contextualizaba al judío que en Egipto había tenido libertad para todo, entre comillas, o sea, todo lo que se le permitía o lo que conocía en la vida de esclavo, pero tenía libertad de todo. Acá le estaba diciendo al pueblo judío: tú no vas a ser como los cananeos, los fereceos, los jebuseos, tú vas a ser separado para Dios, vas a ser santo como yo soy santo. Y el día a día en esa selección es que vivía el principio de separación al elegir sus alimentos. Es decir, si el código alimenticio es visto simbólicamente como parte de un sistema de leyes que cubría todos los actos de la vida, es evidente su función. Dios se valió del régimen alimenticio para enseñar a su pueblo, ¿sí?, absteniéndose voluntariamente de ciertos alimentos o cocinándolos en una forma especial. Ellos hacían un compromiso de fe diario y personal, ¿sí? Pasaba mucho tiempo entre el holocausto de expiación, un año
al otro, podían pasar muchas cosas entre ese lapso, ¿sí? Dios comenzó con los alimentos para determinar un estilo de vida basado en la conciencia. Ellos no tenían el Espíritu Santo, nosotros sí lo tenemos, que nos convence de pecado. En la introspección, en esa conciencia, en ese desarrollar, ese llevarlos hacia la madurez, hacia un discernimiento espiritual entre lo bueno y lo malo, estaba sembrada esta actividad, ¿sí?, de elegir los alimentos. Ahora vayamos a la pregunta, ¿por qué el contacto con un cadáver hacía que el hombre fuera inmundo? La ley especificaba que el contacto con el cuerpo de un animal muerto, ¿sí?, o de un animal que hubiera muerto de manera natural, sin ser necesariamente descuartizado, hacía que el hombre fuera considerado inmundo. Podría considerarse la representación, ¿sí?, según los estudiosos, de la gravedad total y consecuencia final del pecado para el pueblo de Dios. Es decir, ese lapso donde tú tocabas, voy a decir, toco un cerdo que ya está muerto, quedo ceremonialmente impuro hasta la noche, no puedo participar en ninguna ceremonia y tengo que estar alejado de algún otro israelita. Tiene la connotación de que por un tema de no transmitir enfermedades, tiene una connotación de higiene, pero lo principal es que hace sensible, hace consciente la consecuencia del pecado, que quedas impuro, queda sellado ahí durante ese lapso, mientras yo voy a estar sentado, apartado del campamento, ¿sí? Mi reflexión va a ser acerca de la consecuencia del pecado en mi vida, de lo que Dios llama abominable. Me dejaba manchado como individuo y tenía que haber un periodo de purificación, ¿sí?, hasta la noche. Capítulo 12 habla de ciertas funciones naturales y que se consideraba inmundo, ¿sí?, al individuo por cierto periodo. Es decir, después la madre después de tener al hijo y diferentes otros casos específicos. Antes que nada, primero, inmundo en el sentido de la ley, no quería decir lo que le parece al lector moderno, o sea, no lo traigamos tal cual al día de hoy. No sugiere algo desagradable o sucio, ni implica que el cuerpo o las funciones naturales, tales como el nacimiento o la intimidad entre los esposos, fueran malas por naturaleza, sino que el término inmundo en y en los siguientes casos generalmente se entendía únicamente en un sentido legal, indicando que el individuo no estaba en condiciones para las ordenanzas sagradas, ¿sí? Igualmente tiene ciertas connotaciones. Durante el parto, la mujer estaba en contacto con sangre y con fluidos. Dios seguramente estaba protegiendo de la transmisión de posibles enfermedades, ¿sí? Ahora, con una mujer decía que el periodo tenía que ser más largo que con un varón. Hay algunas opiniones o interpretaciones de los estudiosos que dice que el varón pues más fácil lo agarraba el esposo, pues porque había cierta preferencia por los varones. Hoy en día sigue siendo igual, ¿sí? Hoy en día, pregúntenle a mi esposa cuántas veces le preguntaron mi mamá, o más bien creo que le compró las 2 veces ropa de niño y etcétera. Pero bueno, no nos desviamos. El punto es que era más fácil que si fuera varón lo cargaran, ¿sí?, fuera con el papá, que si fuera niña. Entonces, al haber un periodo más largo con la niña, ¿sí?, de cuarentena, pues pasaba más tiempo. Dios sabía que este tiempo había que dedicarlo más para la niña. No sé si me está quedando claro, ¿no? A ver.
Si yo tengo un niño, ¿sí? Tengo un niño, yo voy a, como israelita, yo lo voy a querer abrazar y lo retiro más rápido de la mamá, ¿sí? Pero si es una niña, ¿sí? Pues hay que se quede con la mamá unos días más. Entonces, no, como que no tengo prisa por irlo a presumir con los amigos, va más o menos por ahí, ¿sí? Entonces, es una de las posibles interpretaciones, ¿sí? Para este tema de la cuarentena y para evitar enfermedades, ¿sí? Es similar al requisito del sumo sacerdote, ¿sí? Ningún individuo con defecto físico podía ser sumo sacerdote. Esto lo habla el capítulo 21 de Levítico. Y no es que Dios considerara a tales personas que sean naturalmente inferiores en lo espiritual o comparándolas con una persona sana. Más bien, es un requisito que era instrumento de enseñanza, ya que el sumo sacerdote era un símbolo de Cristo, del gran sumo sacerdote, ¿sí? Y el requisito de su integridad física indicaba la perfección de Cristo. Este es un simbolismo, ¿sí? Recordemos que toda la ley ceremonial estaba bajo rituales y simbolismos. Y todo estaba proyectado a lo que habría de venir con Jesús. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Ok, perfecto. Déjenme tomar un poquito de agua. Muy bien. Ahora vayamos a una porción de Hebreos 10:1-4. Sí. En esta connotación de compromiso de fe diario y personal, donde ese periodo en que estaba ceremonialmente impuro, estábamos hablando acerca del impacto, del efecto del pecado. Ahora concentrémonos ahí. Hebreos 10, del 1-4. El título que dice la NBLA dice: la ley no puede quitar los pecados. Dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, ¿sí? el de expiación, hacer perfectos a los que se acercan. Si los hubiera hecho perfectos, hace la siguiente reflexión: de otra manera, ¿no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? Entonces dice, si se quitara de una vez, el siguiente año no se tendría que ofrecer, ¿sí?, expiación nuevamente, porque ya se hubiera quitado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Hay un recordatorio, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Había un recordatorio año con año, Dios estaba trabajando en la conciencia del pueblo de Israel de una vida día a día en pureza. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Sí? Hoy estamos leyendo Hebreos y vamos a empezar a hacer los contrastes. Dice versículo 14, porque por una ofrenda, ya vamos a entrar, ya está hablando de Cristo, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Vivimos en la época de la gracia. Pero ¿qué pasa acerca de nuestras conciencias? Si los israelitas pecaban, y ustedes saben cómo terminó toda la historia en Jueces, ¿sí?, en Reyes, ustedes la conocen, y ellos había un recordatorio año con año y una vida de vivir el principio separados para Dios. ¿Qué de la iglesia? Porque en Hechos 10, ¿sí?,
Pedro tuvo la visión y en esa visión 3 veces le dijo Dios: no llames impuro a lo que yo he limpiado, come. ¿Sí? Entonces ya se nos permite comer de todos los alimentos. Pero ¿qué entonces nos recuerda? ¿Sí? El día a día para vivir el principio de santidad, de estar separados. Hoy contamos con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Y hace la reflexión el autor de Hebreos. Y recuerden que estudiamos el libro de Hebreos y pasamos por una misma reflexión sobre las implicaciones, la importancia del pecado. Es decir, dice: advertencia a los que continúan pecando. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir los adversarios. Versículo 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Estamos hablando de la ley ceremonial, la ley moral. 29. Cuanto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Versículo 30. Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, hoy en día vivimos una redefinición del pecado. Ya no le hablamos, ya no le llamamos bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo. Dice Isaías 5:20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy vivimos en hoy el mundo, la sociedad vive en esa interacción de qué tanto se puede hacer una ley moral elástica, flexible. Ya no nos gustan los principios absolutos. Y la iglesia vive tratándose de vivir en el límite. ¿Qué tanto me puedo acercar al pecado sin pecar? Y esto es sumamente grave. Así empezó el pueblo de Israel y fueron destruidos. Utilizó los demás pueblos Dios para acabar con su rebelión. Adán y Eva, sí, en Génesis 3:6 dijo: vio que el árbol era bueno para comer y tomó de su fruto, a pesar de que en 2:17, sí, le había dicho a Adán: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Tergiversó. Empezamos con la tergiversación, con querer trastornar la palabra de Dios, los principios de Dios. Josué, ¿sí? Josué en capítulo 6 se le mandó a destruir Jericó y destruir todo y no tomar nada de Jericó en el capítulo 6. Pero en el 7, Acán redefinió lo dicho por Dios y tomó lo que era excluido para Dios, el anatema. Lo llamó a rendir cuentas. Bueno, después Josué se dio cuenta porque mandó unos soldados a Jai y perdieron esa batalla. Y Josué se postró y le dijo: Dios mío, ¿por qué nos has sacado? Si se enteran de que perdimos de esta batalla, van a venir por nosotros todos los demás pueblos. Le dijo: no cumpliste, desobedeciste. Y llamó a rendir cuentas a Acán y tenía lingotes, monedas y etcétera, etcétera, abajo de su tienda.
Le costó la vida a Acán. Saúl debía destruir a los amalecitas y todas sus posesiones, pero dejó con vida al rey Agag y se quedó con lo mejor de las ovejas y las vacas, según él, para ofrecerlo al Señor. Contrarió la orden del Señor. Reclasificó lo que Dios dijo que era abominable y pensó que esto sería aceptable. Hoy tenemos el mismo problema, iglesia. El mismo problema de siempre. Desde Génesis 3:16. El mismo pecado se hace presente en nuestras vidas. La sociedad, ¿sí? El mundo. ¿Quién está ganando esta batalla? Dice Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La redefinición del pecado por parte de la sociedad no ha cambiado en nada. Dios aún dice que el pecado es una abominación y la ha juzgado desde Adán hasta nuestros días. Hoy podemos demandar a un médico porque dio un diagnóstico erróneo, pero ¿qué de un periodista, un político, un predicador liberal o un profesor universitario? Que se hacen populares por excusar el pecado, por decir que el aborto es válido, y N cantidad de ejemplos, y defender la inmoralidad. Además de ser aplaudidos por su hábil diagnóstico. ¿Por qué pasa hoy esto? ¿Por qué son populares ese tipo de personas, de comentarios en las redes sociales, en los medios? ¿Saben por qué? Porque el pecado sigue siendo el mismo ayer y hoy. Nos engaña, paga con dolor, sufrimiento y muerte, trae desolación, tiene implicaciones eternas. Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién puede decir hoy, sabiendo de la gracia de Jesucristo, quién puede decir hoy, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. ¿Quién puede decir esto? Y entonces, ¿por qué vivimos como tal? El pueblo de Israel había una conciencia diaria de estar separado. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué definimos? ¿Qué hábitos tenemos? ¿Estamos enfocados en lo que es importante para Dios? Ahí están nuestras prioridades, nuestro corazón, nuestro tiempo. ¿Quién puede decir, Señor, ya me limpiaste, ya no te necesito, gracias? Oseas 7 dice, testifica contra él el orgullo de Israel, pero no se han vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado a pesar de todo esto. Ay de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí y no claman a mí de corazón. Sabemos el costo, el gran costo de que tuvo esa cruz. Hoy es un día para evaluar lo que hacemos día a día, nuestros hábitos, nuestras prioridades. Juan 3:19 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Pecado es rebeldía abierta contra Dios, contrario a Dios, enemistad a Dios en sí mismo. Los hombres carnales o pecadores son llamados enemigos de Dios, Romanos 5:10.
La mente carnal o el pecado se llama enemistad contra Dios, Colosenses 1:21. Sus actos son expresados como enemistad contra Dios, Romanos 8:7. Hostilidad contra Dios, caminando contrariamente a Dios, Levítico 26:21. Rebelión contra Dios, Isaías 1:2. Levantándose contra Dios como un enemigo, Miqueas 2:8. Contendiendo con Dios, Isaías 45:9. ¿Considera sabio estar contra el Todopoderoso? Eso es el pecado. Y el pecado es tan importante porque tuvo que mandar a su hijo a morir en una cruz. Por eso es relevante. Y no se nos debe de olvidar en el día a día. Ese es el impacto que tiene el pecado. Ese es el costo que tiene el pecado. Billy Sunday, el evangelista, solía decir que un pecador no puede encontrar a Dios por la misma razón que un delincuente tampoco puede encontrar a un policía. El delincuente no se esfuerza mucho en buscarlo. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando en buscar a Dios? ¿Qué dice nuestras mañanas? ¿Qué dice nuestra mañana? Nuestra prioridad y primicia del día. Jeremías 8:11. Curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Bendigo, oro por ti, ¿lo hago? Efectivamente, de corazón, ¿tengo tiempo de oración personal, individual? ¿O solamente es mantener una imagen? En la reunión de oración asisten 3 o 4 varones, 5 cuando mucho. ¿De veras es porque no hay tiempo? ¿De dónde viene el problema de abrazar las correctas prioridades y de la agenda para asignar el debido tiempo? Del pecado, de nuestro corazón. ¿Sabían que hay reflexiones que dicen que de acuerdo a la cantidad de miembros de la iglesia que asisten a una reunión de oración, está indirectamente relacionado con cuán popular es Cristo en nuestras vidas? No me estoy inventando nada. Lo dicen pastores de congregaciones que a través de la oración han visto cosas sobrenaturales. La oración corporativa. No le demos vueltas y no vayamos por las ramas. No nos perdamos en el camino de los detalles geográficos, el contexto, la tradición y las costumbres cuando estudiamos una porción bíblica. Lo importante es el pecado y el costo del pecado. Siempre ha sido así en el plan de Dios. ¿Saben que también es idolatría? Uno decía en la interpretación acerca de estos animales de pezuña separada y que rumian, podemos interpretar que hoy los creyentes debemos de vivir en ese principio de separación de Dios, pero también de rumiar. Y eso quiere decir la palabra de Dios, estarla masticando. Por ahí tuvimos el estudio de un libro increíble, ¿sí?, donde decía Juan en Apocalipsis, le dice, cómete este libro. Y al principio era dulce y después amargo, porque la palabra de Dios nos va a confrontar, nos va a exhortar, ¿sí?
Entonces, rumiar, meditar, escudriñar, reflexionar para conocer el carácter de Dios, aprender a discernir lo bueno a lo que Dios llama bueno y lo malo a lo que Dios llama malo, y tener esos absolutos claros. Eso se llama discernimiento espiritual, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que sirve para eso, para discernir mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Si alguien se gloría, gloríese de esto, de que conoce y entiende al Señor. Dice en Jeremías 9:24. No obstante, también es idolatría cuando yo digo, mira, este principio sí, no, este no. Cuando no paso tiempo con la palabra de Dios, cuando tengo un tiempo deficiente, ¿sí?, con la palabra de Dios, un estudio deficiente, no paso suficiente tiempo en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces eso me va a llevar a crear un Dios, y en vez a como yo soy, a como yo he seleccionado, y eso también es idolatría. El no querer dedicar tiempo a conocer el carácter de Dios me va a dar una imagen parcial de Dios, y eso es idolatría. Eso es por el pecado. Es un efecto del pecado. Y si hoy toda esta palabra de Dios no está penetrando profundamente en tu corazón, ruego a Dios que quite esa dureza del corazón. Le pido a Dios que así como endureció el corazón de Faraón, así como ablandó el corazón de Saulo, lo haga así con el tuyo. Solo Él tiene ese poder. El discernimiento espiritual, voy a ir en un cuadro comparativo incrementando. Israel quería mantenerse limpio y agradar al Señor, entonces debían cultivar el discernimiento, ¿sí? Esto que significaba conocer la palabra de Dios, respetarla y obedecerla. ¿Saben cuántas veces se encuentra la palabra amor en la Biblia? 320. Antiguo Testamento 181 y Nuevo Testamento 139. Para un total de 320. Perdón se encuentra 179. Estoy hablando de la nueva Biblia de las Américas. Perdón 179. Amor 320. Santo 480. Y adivinen qué. ¿Cuántas creen que se cita pecado? 628 veces. Había la reflexión donde me compartieron un material. Dice que cuanto menos en el púlpito se hable del pecado, más grandes son las congregaciones. Es la reflexión de un pastor. Había hecho un estudio, ¿sí? Y esto nos debe llamar mucho la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que la iglesia de hoy se está pareciendo más al Israel. Hay un gran riesgo de que la iglesia de hoy sigue la misma filosofía. Dice Campbell Morgan, la iglesia hizo más por el mundo cuando menos se parecía al mundo.
Oye, reflexionemos sobre la vida de Israel y si nosotros estamos viviendo ese principio de separación, de santidad. Los judíos que ejercían el discernimiento espiritual andaban en amor y esto se manifestaba, ese amor se manifestaba en que ese amor al Señor se manifestaba en que los motivaba a obedecer su ley. Hoy evaluemos o pesemos nuestro corazón a la luz de esta palabra para ver qué nos motiva, cuáles son nuestras motivaciones. Pero más allá de todas las motivaciones, el amor al Señor debiera ser el que nos hace separar estos tiempos de oración en lo personal, de rendición de cuentas con el Señor, de abrir su palabra, de pedirle que nos hable, de llegar a su presencia y permitirnos que Él nos transforme. Y rendirnos a la cruz. Mateo 22:34 dijo, y Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cristo me redimió por un alto precio. Vayamos a lo práctico. No para agradarme a mí mismo, sino para que sea libre para servirle, lo cual es la más grande libertad que Él me pudo entregar. Servirle por amor. Dice Primera de Corintios 6:20, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Siguiente. El signo de madurez es la habilidad para hacer diferencia, distinguir entre lo bueno y lo malo, de acuerdo con la justicia de Dios, de acuerdo con su palabra, entre lo impuro y lo limpio. Tengamos este compromiso del discípulo, relación, convicción, acción. Es decir, una relación continua con Dios, y su palabra es el camino a llevar que me va a llevar a esa presencia. Estar con vigilancia continua sobre el impacto eterno de descuidar lo importante. Rendirle cuentas a Dios. Ejercitarme en la rendición de cuentas a Dios y buscar a alguien. Si voy a rendir cuentas algún día cuando sea llamado a su presencia, ¿por qué no ejercitarme en eso? ¿Por qué no entrenar en eso? Es importante. Para que si estoy haciendo algo que me es oculto, Dios tenga misericordia por tener la humildad de rendir cuentas. Dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Recordemos que a partir de Cristo todos somos sacerdotes de nuestro hogar. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.
Entonces cumplamos a este llamado, seamos responsables como hijos de luz, que dicen Efesios. Abracemos esta responsabilidad. No olvidemos el alto costo del pecado. Ayúdenme a orar, por favor, de ahí de sus lugares. Inclinen sus rostros. Señor, gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias porque has llamado mi atención sobre lo que es limpio e impuro, lo que es abominable para ti, Señor. Hoy quiero abrazar esta palabra y que tú me ayudes a caminar en tu justicia, a abrazar tu palabra, a que mi motivación sea tu amor, Señor. Tú prometiste darnos un corazón de carne. Ten misericordia. No permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor. Hoy me rindo ante ti, ante tu cruz, para servirte, para adorarte, para reconocer que tú eres Dios. Enséñame aquellos pecados que me son ocultos, Señor. Y ayúdame a dejar la iniquidad. Fortalece mi espíritu. Que seamos hombres y mujeres que valientemente tomamos decisiones de acuerdo a tu palabra. Fortalece mi espíritu, Señor, para cumplir tu voluntad. Hoy quiero salir con un compromiso renovado. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.